De hecho, es una presentación bastante breve, no busca ser sumamente técnica, sino más bien la idea es un poquito dar un paso hacia atrás en la discusión para volver a poner sobre la mesa el hecho de que no solamente, cuando hablamos de pobreza multidimensional, no necesariamente deberíamos estar hablando únicamente de un índice, sino que hay varias otras alternativas a la construcción de un índice y que pueden ser igualmente útiles. Lo que cambia un poquito es el propósito de lo que se quiere hacer y también obviamente un poco el resultado y la manera como uno lo interpreta, ¿no? Pero la idea de esta presentación es un poco dar un recuento de las diferentes o de algunas opciones de medición de pobreza multidimensional que se están usando hoy en día en países de la región. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, básicamente, bueno, un poco volviendo a la discusión que nos dio hace un momento Fernando, por qué queremos medir el bienestar de manera multidimensional, voy a hablar muy brevemente de eso, y luego vamos a entrar un poco en el cómo, también dando una visión bastante rápida y no muy técnica, pero más tal vez conceptual de estas diferentes mediciones y luego algunos ejemplos muy puntuales de lo que se está haciendo hoy en la región. Siguiente. Como ya lo hemos escuchado y creo que no vale la pena repetirlo nuevamente, pero digamos el bienestar humano es intrínsecamente multidimensional y por esta razón tenemos todos un interés en conocer cuáles son esas dimensiones y cómo estamos en términos de las diferentes dimensiones de bienestar, entendido de acuerdo a nuestros propios parámetros culturales y sociales. Entonces esto va cambiando obviamente de una sociedad a otra. Y justamente es esa la idea de tener que definir cuáles son esas dimensiones relevantes de acuerdo al contexto en el que estamos, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, en el famoso libro Voces de los Pobres, que tiene ya 15 años y más, se define, hay personas que definen la pobreza como falta de libertad, depresión, miedo al futuro, etcétera. Entonces, es una pobreza que va mucho más allá de solamente la carencia monetaria per se, ¿no? y de los bienes físicos. Siguiente. Como todos sabemos también empíricamente la correlación entre los indicadores monetarios y los no monetarios y subjetivos todavía más aún no es perfecta. A su vez para la política pública es un elemento de interés medir ese bienestar colectivo por un tema de política pública, pero también, como lo mostraba Aníbal al inicio de su presentación, nos interesa como sociedad medir mucho más que solamente las cosas tangibles y físicas. Nos interesa medir el acceso a los derechos, las libertades sociales, etcétera. Entonces, va mucho más allá de simplemente medir el acceso a los bienes materiales y a los servicios, sino también medir, como decía hace un momento, más las dimensiones del bienestar de la sociedad. Siguiente. Ahora, volviendo a la discusión un poco de Fernando de la presentación anterior, básicamente en el momento en que se decide tener una medición multidimensional, concretamente el primer paso, digamos, es definir cuáles van a ser esas dimensiones, ¿no? Y entonces, cuando se decide cuáles van a ser esas dimensiones, hay que tener los indicadores relacionados a cada dimensión que uno pueda efectivamente capturar. Y luego viene la pregunta de cómo se van a presentar esas diferentes dimensiones, si se las va a combinar o si más bien se las va a presentar de manera independiente. Siguiente. Entonces, para la selección de dimensiones,
lo que encontramos básicamente en la literatura y en la práctica es que hay diferentes maneras de abordar esta selección de cuáles son las dimensiones de interés que queremos poder capturar, ¿no? Primero podemos usar un marco más conceptual, ¿no? Que nos diga qué es lo que realmente como sociedad queremos poder monitorear. Entonces podemos irnos por las capacidades, bienes primarios, los derechos, o como en Bolivia, por ejemplo, en donde toda la discusión es la estadística moderna no está capturando los saberes ancestrales y la manera como sociedad tradicionalmente se ha entendido el buen vivir o el bienestar, ¿no? Entonces, todo esto parte de un marco conceptual en el que en un país se define esas dimensiones de acuerdo a una visión de la vida y del bienestar. Esa es una manera de ver las cosas. Otra manera de ver las cosas es desde un punto de vista puramente de política pública, en donde uno dice, bueno, yo tengo estos sectores del gobierno, tengo el sector salud, el sector educación, vivienda, etcétera, y necesito poder monitorear el trabajo de ellos, cómo están avanzando, cómo están cerrando brechas, etcétera. Entonces parto de una constatación de que el sector público actúa siempre de manera un poco aislada y especializada por cada sector, y que falta ese ámbito de coordinación en donde los sectores puedan hablarse y ver en dónde están habiendo brechas, traslapes, duplicaciones, y cómo se puede avanzar en las metas de una manera mucho más coordinada. Entonces, esa es la segunda visión un poco más pragmática, que dice, bueno, estas son las áreas en donde como gobierno tenemos que avanzar, y entonces tenemos que construir medidas que nos permitan monitorear esos avances, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es lo que se hizo en Colombia, que llevó al índice, al IPM de Colombia. Otra manera de verlo es de una manera mucho más empírica, es decir, qué es lo que, por ejemplo, cuáles son los determinantes estadísticos de una medida de bienestar subjetiva, como la que toma la ENAO, por ejemplo. Entonces, uno empieza a buscar estadísticamente las relaciones, las correlaciones entre ese bienestar subjetivo y diferentes dimensiones, ¿no?, que uno puede ir introduciendo para entender cuáles son justamente las variables que más explican el bienestar subjetivo. Entonces ese es un enfoque más empírico, porque no requiere de un marco conceptual o de una presuposición de que tal o cual dimensión es importante para el bienestar. Siguiente. Entonces, una vez que ya se definen esas dimensiones, y como decía Fernando hace un rato, esto requiere también un proceso importante de de discusión y de diálogo, en el que todos los actores puedan sentirse reflejados de alguna manera, o su visión reflejada en esa selección. Una vez que las dimensiones han sido seleccionadas, entonces la pregunta es cómo se presenta o cómo se examinan esas diferentes dimensiones. Entonces esa es la cuestión de agregación. Y acá básicamente existen más o menos tres diferentes alternativas. La primera es un enfoque más de panel, en donde uno simplemente presenta las dimensiones de manera separada, pero juntas, ¿no? Juntas pero no revueltas, como quien diría, con la idea de simplemente poder darle al tomador de decisión una visión sumamente objetiva de cuáles son las carencias y cómo se presentan relativas unas a las otras, pero sin tener detrás ningún tipo de manipulación de la información y sin combinar la información de manera que aparezca resumida de alguna forma, sino que es la información tal cual. Esa es una posibilidad.
Otra posibilidad es como la que se ha estado discutiendo hasta ahora, que es a través de un índice, lo cual implica justamente combinar de alguna manera todas estas dimensiones en un único indicador. Y de nuevo acá hay más de un índice que se puede utilizar, ¿no? Pero la idea es que uno agarra todas las dimensiones y les combina y saca un número que es el número que resume cuál es la situación relativa a esas diferentes dimensiones. Y luego hay otra que es una especie de mezcla de esas dos, que básicamente lo que trata de hacer es de alguna manera reflejar la distribución conjunta de dos o más dimensiones. Es decir, reconoce que es importante que si bien un índice puede ser demasiado abstracto, es de todas maneras valioso tener una visión de cuál es esa distribución conjunta de las diferentes dimensiones, no solamente las distribuciones marginales por separado, sino que hay que entender cuáles son esas combinaciones de carencias al final del día que están sucediendo. Entonces, esta es una posición un poquito que trata de recoger el espíritu del indicador, pero de una manera mucho más simple. Siguiente. Entonces, yendo a los pros y contras, digamos, de estas diferentes alternativas, estos son algunos ejemplos, ¿no? Seguramente hay otros argumentos, pero, por ejemplo, en las medidas únicas, multidimensionales, o sea, los índices, lo que estamos discutiendo hasta ahora, las ventajas quizás que presenta el tener un índice es primeramente que tenemos un ranking completo, entonces podemos decir que tal o cual departamento es más pobre o menos pobre que otros. Entonces nos permite ordenar de alguna manera las observaciones, incluso de los hogares. Importa la intensidad del bienestar o de la privación, no es simplemente que tiene o no tiene, o que le falta una dimensión y no las otras, sino la intensidad de esa privación viene a importar para el ranking final, para el valor del indicador. Quizás como puntos en contra o desventajas de una medida como esta, podemos decir que está el tema de los ponderadores, ¿no? Que siempre hay un debate muy intenso con respecto a cuáles son los ponderadores que se van a elegir, si son ponderadores todos iguales o si se va a dar más peso a una dimensión que a otra, y cómo se va a hacer, cuál va a ser la metodología para escoger esos ponderadores, etcétera. Siempre pueden haber críticas a ese proceso y entonces eso hace que al final estas medidas van a tener siempre críticos, ¿no? Eso es así. Y finalmente otra de las desventajas quizás es que toda la información tiene que provenir de una misma fuente, es decir, para cada individuo, para cada hogar, tiene que poder observarse todas las dimensiones completas. Entonces eso también restringe un poco la selección de las posibles dimensiones que uno va a terminar escogiendo, porque al final quizás quisiera poder no sé, hablar de participación ciudadana, pero si no tiene participación ciudadana en la encuesta, entonces no lo va a poder incluir como dimensión. Entonces esa es una limitación. Y bueno, como ejemplo de estas medidas, como ya lo había señalado Fernando anteriormente, pues el NBI es una de ellas, y los otros indicadores de índice multidimensional. Si nos vamos al costado derecho, tenemos lo mismo, pero para un panel. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un panel de dimensiones separadas? Entonces, por ejemplo, una ventaja es que podemos contar con la mejor información posible para cada dimensión. No estamos limitados en tener una misma fuente de observación para cada dimensión. Podemos combinar fuentes de información
que nos digan justamente cuál es la participación ciudadana, cuál es el acceso a servicios, etcétera, etcétera. Y tampoco tenemos la necesidad de elegir pesos relativos, porque no tenemos que combinar la información, simplemente la presentamos como está. Pero claramente las desventajas son que primeramente la cantidad de dimensiones o de privaciones, perdón, ahí debería decir privaciones, que sufre cada persona no es importante, es decir, no podemos saber qué hogares tienen una privación, 2 privaciones, 3 privaciones, eso no lo podemos saber, solamente sabemos en el agregado qué porcentaje de hogares tiene esta privación, esta, pero no podemos saber cuáles son esas combinaciones y eso puede ser una limitación importante. Y tampoco podemos saber qué hogar es más pobre en multidimensionalmente que otro, porque algunos van a tener más privaciones en una dimensión, pero menos en otra, y así no podemos compararlos directamente. Entonces ahí también hay un trade-off en realidad, ¿no? Porque la idea es la idea acá es que uno puede ver más dimensiones, uno no necesariamente está limitado o atado a una metodología de combinarlas, pero a su vez tampoco puede determinar o no se vuelve tan fácil priorizar quizás cuando uno quisiera poder decir este hogar necesita más intervención que este otro, ¿no? Siguiente. Acá, bueno, quería yo meterme a internet para mostrarles esto, pero lo pueden hacer ustedes, es bien divertido. A ver si funciona, vamos a ver. Esto está en el sitio web de la OCDE y es justamente un índice que tiene muchas dimensiones, las que vieron ahí en la lámina. Ahora vamos a ver si se carga. Y en donde uno puede jugar con los ponderadores y puede ver cómo va cambiando el ranking de los países de acuerdo a cómo les da, a la importancia que le da a una u otra dimensión en el índice total. Entonces, bueno, tal vez vamos de eso. Ahí tienen un screenshot de las diferentes dimensiones que hay, son 3, 6, 9, 11 dimensiones. Y uno puede, con las bolitas de la derecha, le puede dar más o menos a cada dimensión y entonces los países se van reordenando y esas flores se van achicando o agrandando de acuerdo al peso que uno les da a cada dimensión. Y entonces uno ve ahí, es muy transparente en el sentido en que a uno le muestra exactamente cómo cambiando los ponderadores de las dimensiones va cambiando justamente el orden de cada país en ese ranking total. Entonces es bien interesante como ejercicio para mirarlo. Pero también lo interesante es mostrar que justamente en organizaciones como la OCDE el tema del bienestar multidimensional es algo importante y es algo que ellos lo quieren promover de manera muy transparente al público, ¿no? Bueno, entonces eso ya lo hemos explicado, tienen el ranking completo, tienen la información, bueno, es de esta misma información que viene de una única fuente, y justamente los ponderadores van a ser elegidos por el usuario al momento de presentar el ranking. Siguiente. Y esta es la que les contaba hace un rato, que es una mezcla en realidad, o quizás un híbrido, algo intermedio, en donde uno trata de combinar las dimensiones sin necesariamente imponer una estructura o, en este caso, ponderaciones para poder entender cuál es, digamos, la intensidad de la carencia del hogar. Entonces, son diagramas de Venn que en este caso pues tenemos 3 dimensiones, no tenemos que decidir ponderadores y podemos de alguna manera priorizar porque podemos claramente deducir qué hogares están peor que otros al mirar las intersecciones de las diferentes dimensiones. Ahora, la desventaja de esto claramente es que no podemos añadir
demasiadas dimensiones a esta metodología, porque visualmente se vuelve ya imposible de seguir. Entonces son 2 o 3, ¿no? Y además sí se necesita tener una fuente de información única que tenga las dimensiones que se están estudiando. Siguiente. Y ahora ya casi termino con esto. Esto es una pequeña encuesta muy rápida que se hizo en nuestra unidad hace un par de meses atrás, en donde tratábamos de ver qué países estaban usando un IPM y bueno, qué países estaban en construcción, en qué países se estaba discutiendo. ¿No? Y encontramos que en realidad es casi igual la distribución entre los países que usan, los que lo están construyendo, pero ya llegamos a más de la mitad, entre los dos, más de la mitad de los países de la región están o tienen ya un IPM en funcionamiento o lo están terminando de construir. Y un cuarto de los países, entre los cuales está Perú, está en estudio, ¿no? Lo hemos puesto como que está en estudio el IPM, y un cuarto de los países no lo tiene y tampoco lo está en este momento estudiando. Pero para darles una idea de que en realidad hay mucho interés en la región por tener este tipo de mediciones, los países en general adoptan diferentes metodologías, ¿no? Cada país, muchos de los países han adoptado un índice como tal propiamente, pero puede ir desde el NBI hasta algo como lo que hace Oxford, o algo entre las dos, o sea, combinaciones de pobreza monetaria con dimensiones. Hay muchas diferentes combinaciones en lo que se está haciendo en los países. Y quizás lo último que tendría que decir con respecto a esto es que a mi entender, por lo menos en todos los casos, quizás excepto uno que recientemente abandonó el reportar la pobreza monetaria, todos los países usan el IPM como complemento de la pobreza monetaria. Es decir, ningún país, como les digo, excepto uno que muy recientemente ya no la reporta, todos los países ven la pobreza monetaria todavía como una medición oficial de pobreza que todavía se reporta y se mide regularmente, y el IPM se vuelve un complemento importante, un poco tal vez quizás como decía nuestro director Alberto Rodríguez hace un rato, quizás dándole un toque más como de las tendencias de largo plazo versus la pobreza en el corto plazo. Pero siempre teniendo en cuenta que las dos medidas son altamente complementarias, ¿no? Y que no se puede tener la una sin la otra, básicamente. Siguiente. Y bueno, para terminar, igualmente como ya se ha dicho en esta mañana, básicamente la decisión o digamos este ejercicio de medir la pobreza de manera multidimensional tiene una serie de pasos, y cada paso va a implicar decisiones que se tienen que tomar. Y estas decisiones obviamente implican un proceso de discusión y de diálogo que va a involucrar a diferentes actores, ¿no? Y este es un proceso sumamente importante porque es el proceso que hace que esa medida al final sea legítima, sea aceptada, sea reconocida y sea utilizada sobre todo. Entonces este proceso, el proceso es casi más importante que el resultado final, porque el proceso es lo que va a llevar a ese consenso y a ese compromiso con la medida, y a ese reconocimiento de la medida como algo legítimo. Eso es todo. Muchas gracias.